Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Una semana más, estamos con el estudio del libro El trigo de Dios. En esta ocasión empezamos con el capítulo 18, el poema de liberación. Y como cada semana, Josep, la oración de inicio. Sí, gracias, Brigitte. Esta semana tocaremos un capítulo muy especial porque hablaremos sobre la oración dominical que todos conocemos, o sea, el Padre Nuestro, que es muy interesante y lo iremos hablando y comentando despacito. Venga, pues vamos a iniciar. Maestro amado, nos sentamos aquí, tanto Brigitte como un servidor, como los espíritus que también vienen para aprender, como los internautas que también nos quieren escuchar para aprender un poquitín sobre este libro tan maravilloso. Así, Maestro, quisiéramos pedirte que nos auxilies y nos ayudes a poder razonar y profundizar un poquitín más sobre este maravilloso libro que Amelia Rodríguez nos dejó para nuestro estudio. Ayúdanos también, por favor, en nuestras familias. Hay muchas veces problemas, dificultades, enfermedades, cosas desagradables, pero que tenemos que afrontar. Y algunas veces, en algunos casos, hay separaciones matrimoniales, separaciones con los padres, con los hijos, y esto sí que es un gran inconveniente. Te pedimos, por favor, que puedas estabilizar nuestra vida y de esta manera poder sentirnos en este reino celestial que tú tantas veces nos has invitado. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, Padre amado, por tu bondad, por permitirnos este estudio que aunque sea online, no importa porque lo importante es que estemos estudiando y meditando. Gracias. Gracias. Comenzamos. El poema de liberación. Aquella montaña bucólica le era familiar. Se había habituado a escalarla innumerables veces, dejándose cautivar por el paisaje policromo que se divisaba desde la altura. Abajo, el lago de Genesaret, normalmente esplendoroso al reflejar la belleza del cielo transparente, lo fascinaba, y las altas montañas desoladas de la región opuesta parecían hablar de la aridez de las tierras y de los corazones que las habitaban. Los abanicos de las palmeras verdes, susurrando con la brisa nocturna, desafiaban los vientos inesperados que soplaban durante las tempestades que agitaban el dorso de las aguas serenas que reposaban en la inmensa depresión terrestre. Después que el maestro, los discípulos y la multitud se dispersaron, él resolvió quedarse allí, ensimismado, embelesándose con el murmullo de la brisa perfumada y el recuerdo de las palabras del amigo sublime. Cómo lo amaba. Bueno, estamos hablando de Juan Evangelista. Todos sabemos, o deberíamos de saber, que era el discípulo amado. Jesús amaba a todos por igual, pero siempre tenía alguien en la cual despuntaba un poquitín. Y por su juventud, por su bondad, por todo lo que aportaba Juan, por esta paciencia que tenía, por todo esto, siempre había algo en la cual Jesús amaba un poquitín más que a los demás. Pero Juan también amaba a Jesús. O sea que vemos la respuesta, como nos dice aquí, cómo lo amaba, ¿verdad? Lo amaba, Juan Evangelista amaba mucho a Jesús y esto era para él como, bueno, el gran seguidor del cristianismo. Seguimos. Su voz le penetraba en las carnes del alma como lámina afilada que rasga hasta las máximas profundidades, pero no lo afligía, sino que le abría preciosos lugares ocultos donde guardaba los tesoros de la ternura, la afabilidad y del amor gentil. Resonaba aún en la acústica de su alma el poema de la oración. Nunca había percibido con precisión la grandeza, la importancia de la oración, su magia y plenitud. En las palabras pronunciadas con armonía y ritmo había una belleza trascendente de fácil memorización. Conmovido, Juan se reclinó en el césped mullido y apoyó su joven cabeza en el dosel de musgos suaves, contemplando el cielo azul marino salpicado de diamantes estelares.
A través del recuerdo afectuoso, comenzó a repetir las frases síntesis de todas las necesidades humanas. Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, aquí me gustaría detenerme porque, bien, sabéis que lo he comentado muchas veces, yo vengo de una religión en que ahora no recuerdo, en la cual me enseñaban donde el Dios era un Dios lejano, donde, bueno, pues ya nos había creado, eh, estaba pendiente de nosotros, pero a veces se irritaba, a veces se enfadaba, a veces castigaba. Sin embargo, después de conocer el espiritismo, he visto que este Dios ya no es un Dios vengativo, un Dios que condena, un Dios que castiga, sino es un Dios amoroso. Este es el Dios real, ¿no? Que todos necesitamos, o que todos, que no puede ser de otra manera, ¿no? Y cuando yo pensé, cuando yo estuve analizando despacito el Padre Nuestro que nos enseñan en todas las religiones, yo pensé entre mí, qué bien, ya no es aquel Dios lejano donde está en el universo, que nos ve desde lejos, sino es un Padre que nos ha creado. Y no importa si decimos Padre, si decimos Madre, sabemos que Dios no tiene sexo. Por tanto, lo que pasa es que en aquel tiempo decir Madre no habría, que la mujer no tenía casi ni voz ni voto, no habría sonado muy bien. Por esto Jesús nos enseñó más respetable a decir Padre nuestro. Pero como cualquiera de nosotros, si se siente mejor, puede llamarle madre, porque no, Dios no tiene sexo. Pero vemos que Jesús nos enseñó no a decir Jesús mío, o, no, no, dirigirnos directamente a nuestro Padre, a Dios. Y podemos decir que estás en los cielos, ¿no? Bien dice aquí. ¿Y qué significa los cielos? ¿Dónde están los cielos? En estos lugares, en un lugar cerrado donde las religiones nos enseñan. No, esto no cabe. Dios está pendiente de nosotros siempre. No cabe este Dios que nos creó y que se olvidó, que nos puso en este planeta Tierra y Él está viviendo y disfrutando en el cielo con los suyos. No puede ser. No sería un Padre amoroso y bueno. Si nos creó por amor. No cabe otra opción. Si nosotros tenemos hijos, es verdad que siempre hay excepciones en todos los lugares y en todas las personas. Siempre hay excepciones, pero la mayoría de nosotros, tanto hombres como mujeres, la mujer más que el hombre, porque lleva 9 meses en su vientre su hijo y lo tiene que parir con grandes dificultades y dolores. Quién no daría lo mejor por su hijo? Todos. Cualquiera de nosotros daríamos la vida por nuestro propio hijo. Y Dios, que es Padre de todos nosotros, nos iba a abandonar. Imposible. Y podemos pensar, bueno, es que con los millones de personas que hay, sí, sí. Con los millones de personas que hay, siempre nos atiende, siempre nos asiste a todos. Nosotros nos pensamos que estamos limitados porque, claro, yo puedo tener 5 hijos, 10, 15, 20, pero ya no más porque no podré atender a todos por igual. No pongamos este límite a Dios. Imaginemos un ejemplo. Si yo me arranco un pelo de la cabeza, uy, ¿verdad que me quejaré? Pero si me pellizco el dedo, también me quejaré. Y están muy distantes el uno del otro. Si yo me hago daño en el pie, también me quejaré. Y están muy distantes el uno del otro. Entonces, si cualquiera de nosotros hace las cosas mal, también Dios percibe aquel mal que por ignorancia hemos hecho. Este es el Padre que está pendiente de nosotros, cuidándonos, amándonos, pero también dejándonos libres, porque como nosotros también dejamos libres a nuestros hijos. Les podemos aconsejar, les podemos decir lo que hay, lo que no hay, lo que deben hacer, lo que no deben hacer, pero siempre está su libertad de poder actuar de una manera o de otra. Entonces, Dios, nuestro Padre, acordémonos, ¿y por qué ambas?
Dios y Padre, ¿no? Porque Jesús a veces nos hablaba de Dios y a veces nos hablaba de Padre. Bueno, creo que esto sale en esta misma lectura. Es para no quemar la palabra Padre. Si utilizamos mucho a todo utilizar la palabra Padre, perderá valor. Cuando estamos en estudio, vamos a hablar de Dios. Cuando estamos en oración, en intimidad, vamos a hablarle de Padre. Él es el creador de todo. Pero para no quemar la palabra Padre, utilicemos para el estudio la palabra Dios. O sea que, ¿dónde está en los cielos? En los cielos es un estado emocional, no es un lugar cerrado como nos enseñan ciertas religiones. No es un lugar donde hay San Pedro con todas las llaves permitiéndote si podemos entrar o no. No, esto no cabe. Esto no cabe. Un padre amoroso no puede decirte tú no puedes entrar aquí porque no te has comportado bien. No puede ser. Siempre nos ha de dar la libertad y la responsabilidad de podernos educar y de poder restituirnos y apartarnos un poquitín de de aquel hombre viejo o mujer que éramos para ser hombres nuevos, para ser personas distintas, nuevas. Y ahora con el estudio, que vamos comprendiendo un poquitín más quién es nuestro Padre, vamos siendo más conscientes de que nuestra responsabilidad va aumentando. Sabemos que la vida no se acaba, la vida no perece simplemente en la desencarnación. Nuestra vida continúa en el más allá, en la ciudad espiritual donde iremos todos, cada cual en su, y después volveremos a regresar, no con el mismo cuerpo, porque esto sería imposible. El cuerpo ya desencarnó y se pudrió, y los huesos quizás están quemados o están esparcidos. Por tanto, regresaremos, sí, con un cuerpo nuevo. Bien, este cielo que nos habla Jesús y nos habla en muchos de los evangelios es un estado emocional, ¿vale? Podemos vivir en la tierra y podemos estar en el cielo, todo estando sentados en una silla de ruedas, todo y estando en una enfermedad. Podemos estar siempre agradecidos de Dios porque la enfermedad también nos trae que sabemos que Dios lo permite para nuestro bien. De la misma manera que nosotros permitimos a nuestro hijo que vaya con bicicleta, sabemos que algún día llegará con las rodillas ensangrentadas, pero tiene que crecer, tiene que aprender a ir con bicicleta, tiene que aprender a ir con coche. Si tanto quisiéramos a nuestros hijos, no, por favor, que no cojas el coche porque puedes tener un accidente, no, no vayas con bicicleta porque te puedes caer. No, esto no sería amar a nuestros hijos. Todos estos problemas, entre comillas, sabríamos o sabemos que pueden existir. Dios sabe sí, Dios sabe que estamos creciendo. Por tanto, sabe que alguna vez nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, el orgullo nos va a hacer tropezar muchas veces, pero no importa. Al final, todos, vuelvo a repetir, todos y cada uno de nosotros llegaremos a ser buenos. Es fantástico. Sin castigos eternos. Todos. Va a depender de la reencarnación. Cuanto antes adelantemos, cuanto antes nos pongamos en nuestro lugar que nos pertenece, antes llegaremos a ser buenos, como aquel estudiante que se pone en lo suyo y prefiere más avanzar, romperse los codos y estudiar mejor, porque los exámenes los superará con mejores notas. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Seguimos. La frase invitaba a la exaltación del pensamiento. Toda la emotividad contenida en su ser rompió las compuertas y se dejó arrebatar por inesperadas e inusuales reflexiones. Sus padres, razonó, no eran solo Salomé y Cebeo, quienes generaron su cuerpo. También ellos, de alguna manera, eran sus hermanos. Dios sí era el progenitor divino y todas las criaturas, sus hijos en proceso de crecimiento. De esa forma, el adversario también se tornaba su hermano, porque era hijo de Dios.
¿Para qué entonces tener enemigos? Bueno, aquí me encanta esta lectura porque dice, Dios si era el progenitor divino y todas las criaturas somos hijos de Dios. No importa el color, no importa la raza, no importa nada. Todos somos hijos de Dios. A veces decimos, bueno, es que, no, fulanito de tal, porque es de aquí, es de esta nación, es de donde sea, o es que él es superior, no. Todos reencarnaremos en lugares distintos. No pensemos que los españoles siempre naceremos en España, los de Francia siempre en Francia. No, porque somos del mundo. Por lo tanto, somos todos hijos de Dios y también nuestra vida, nuestra casa es el universo incluyendo, pues formamos parte, perdón, formamos parte de este planeta, porque podemos reencarnar en otros planetas, sepamos que hay vida en todas partes. Dice, de esa forma, el adversario también se tornaba su hermano, porque era hijo de Dios. Recordemos estas palabras porque nos pensamos que aquel porque es, yo qué sé, porque es orgulloso, aquel otro porque es de color, aquel otro porque tiene los ojos achinados, son distintos a nosotros. No, todos somos hermanos, hijos de Dios. Por tanto, no hay distinción y no deberíamos poner distinción entre nadie, entre ninguno de nosotros. Conservar la animosidad es defraudar el amor, corromper los sentimientos trabajados para la fraternidad universal. Estas consideraciones ampliaban los horizontes de la comprensión humana, percibiendo la magnitud del amor del Maestro. Tenía la sensación de que él estaba allí, susurrándole entendimiento, ya que antes jamás había meditado sobre lucubraciones como las que ahora tenía. Le vino a la mente la segunda proposición: santificado sea tu nombre. Bueno, aquí vemos que es una palabra del Padre Nuestro que sabemos todos, ¿no? ¿Por qué santificar a Dios? Porque es una cosa que deberíamos de estar siempre agradecidos por darnos la vida, por darnos la pareja. No, por darnos no, porque si nos diera, sería nuestro. La pareja no es nuestra. Somos todos hijos de Dios, pero nos ha prestado. Esta sería mejor la palabra, ¿no? Nos ha prestado, estamos en un planeta fantástico. Vemos unos amaneceres maravillosos, unos atardeceres, la playa, la montaña, los árboles, ¿no? Deberíamos de estar agradeciendo siempre. Y no importa si estamos viviendo o conviviendo con una persona desagradable, problemática, porque esto es lo que Dios ha escogido para nosotros, para nuestra propia educación. Porque cuando terminemos esta reencarnación, cuando cerremos los ojos en este planeta, en este mundo, y lo abramos en el otro mundo, diremos, ay, gracias, Dios mío, porque ahora aprendí, ¿no? De aquel problema, de aquel marido difícil, complicado, aprendí la paciencia, la tolerancia. Siempre que podamos, agradezcamos a Dios, alabemos el nombre de Dios, porque Él siempre está pendiente de nosotros. No podemos pensar que es un Dios caprichoso, que nos pone a prueba, de, bueno, si quizás aguantaremos o no aguantaremos, quizás... no, es imposible. No puede ser un Dios caprichoso. Tiene que ser un Dios que nos da todo lo que tiene en sus manos para nosotros, para nuestro bienestar. Nos ha puesto en el lugar correcto para nuestra evolución, en la ciudad, en el pueblo, en todo lo que está a nuestro alrededor, la pareja, ¿no? En los hijos, a veces problemáticos, a veces difíciles, en los padres. Pensemos que antes de reencarnar hubo un gran análisis para saber dónde y cuáles serían nuestros padres y dónde teníamos que reencarnar. No pensemos que todo ha sido obra del azar. El azar realmente no existe. O sea que pensemos y alabemos siempre a Dios por su bondad. Podemos pensar nosotros que somos padres, o los que lo sean,
Podemos pensar que nosotros pondríamos a prueba a nuestros hijos por capricho, ¿verdad que no? Yo pondría a prueba a mi hijo o mi hija y le pondría un saco de 50 kilos encima para ver si lo aguanta o si se cae. ¿Verdad que ninguno de los que estamos escuchando este audio o este vídeo lo haríamos? Claro que no. Entonces, pensamos que Dios es capaz de ponernos una cruz, entre comillas, para ver si aguantamos o no. Esto no cabe. Sabemos que sí hay la ley de causa y efecto y como tal tenemos que aprender. De la misma manera que nosotros no evitamos los problemas, los trabajos, los estudios a nuestros hijos para que crezcan tanto emocionalmente como en sabiduría, Dios nuestro Padre tampoco nos evita el sacrificio, la lucha y el trabajo, porque tenemos que crecer espiritualmente siempre, ¿vale? Por esto podemos pensar, ¿y cómo Dios permite una persona buena, ¿no? Una persona amable que haya desencarnado, haya muerto un hijo a tierna edad? Es que Dios no estaba vigilante, no. Todo hay un porqué. Dios no actúa en capricho con nadie, con nadie. O sea que cualquier cosa que nos ocurra, digamos, levantemos la mirada hacia arriba y digamos, Dios mío, gracias, gracias porque yo sé que cuando termine esta vida, cuando termine este problema, podré agradecerte porque lo has hecho por bien mío. Seguimos. El universo canta la gloria de Dios, como relata el salmista David. Miradas de linternas luminosas prestas en el acolchado de la noche glorifican al Padre Creador. El vergel derrama perfume en el aire, bendiciendo su obra. La música de la naturaleza expresa la gratitud de la vida en formas infinitas, exaltando al excelso constructor. Todo son expresiones de agradecimiento al progenitor no generado. Por eso, el hombre debe santificar su nombre, no pronunciándolo en vano, sino repitiéndolo sin palabras a través del amor al prójimo, del culto al deber, de las realizaciones ennoblecedoras. Bueno, vemos que aquí dice, el hombre debe santificar su nombre. Gracias, sabemos que Dios no tiene nombre. No importa si se llama Josué, a Josué no importa el nombre. Llamen como lo llamen, podemos llamar. Vemos que siempre Jesús nos invita a llamarle Padre. Por lo tanto, no pronunciándolo en vano, pensemos que no lo pronunciemos simplemente por hablar. Vamos a hablar de Dios, si estaba aquí, si estaba allí. No, cuando se habla de Dios es algo que deberíamos de tener mucho respeto, porque es el creador de todo, es alguien en la cual nos ama y con profundidad, sino repitiéndolo sin palabras a través del amor al prójimo. ¿Cómo nos enseña, no, amar a Dios? A través del amor al prójimo. Sabemos que hay el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también nos dice, y al prójimo como a uno mismo. ¿Y por qué dice, amarás a Dios sobre todas las cosas? Sobre encima de las cosas materiales de la vida. No tengamos apego a las cosas de la vida. Bien, amar a Dios por encima de nuestras posibilidades, de nuestro propio cuerpo también. Y también al prójimo. Significa que miremos de ayudar, de dar siempre la mano al prójimo. Esta es la mejor forma de orar. Del culto al deber, del culto al deber, de las realizaciones ennoblecedoras. Esta es su mejor oración y la mejor manera de poder exaltar el nombre de Jesús, de Dios. En todas partes se puede sentir el latido de Dios que rige la orquestación de su sinfonía imperceptible. Había lágrimas en sus ojos que descendían calientes lentamente. Envuelto por una creciente emoción, el joven repitió casi sin darse cuenta: Venga a nosotros tu reino. Bueno, sabemos que esto está dentro del Padre Nuestro y podemos pensar, ¿cómo va a venir a nosotros el reino de Dios? Pensemos que la palabra reino no es un lugar donde hay jefes,
donde hay militares, este reino, ¿no? Donde reina Dios o donde reina Jesús. Pensemos que es un estado emocional. O sea, que venga este bienestar donde está Dios, donde están los espíritus buenos para nosotros, que tengamos paz dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, que tengamos este bienestar que tanto estamos buscando y tanto necesitamos. No tengamos como reino un lugar cerrado donde podremos entrar o no, sino que todos entraremos en este reino mental que cada cual nos ganaremos, no por simpatía de Dios, no por simpatía de Jesús, sino que cada cual de nosotros nos ganaremos. El reino de la paz ha de enseñorearse del corazón, conjeturó. Ese reino está más allá de los límites terrenales, invisible, y puede expresarse en el comportamiento poblado de sentimientos elevados. En ese reino, la ternura debe confraternizar con la brutalidad y superarla. La envidia debe ceder paso a la solidaridad, la dulzura apagar la hoguera del odio. El cardo y la hierba buena crecerán juntos en el terreno del reino, sin que ésta quede asfixiada por aquel. El chacal dejará vivir a su presa y las rosas, sin espinas, en guirnaldas de colores y perfumes, balsamizarán la desolación del pantano. El suyo es el reino de esperanzas y de solidaridad que vendrá hacia el hombre y lo elevará a la armonía. La balsamina y la lavanda, transportadas por el viento suave de la noche, llenaron de rocío el rostro del discípulo emocionado, y él, por automatismo emocional, susurró, hágase tu voluntad. Bueno, sabemos que esto también es una cosa muy importante donde deberíamos de tener siempre la conciencia muy clara en la cual podemos pedir a Dios y debemos pedirle, pero miremos aquello que pedimos. ¿Podemos pedir la salud? Sí, claro. Debemos pedir la salud, debemos pedir trabajo, debemos pedir también la protección para nuestra familia, la ayuda para nuestros padres, cualquier cosa. Pero siempre pensemos en esta, que se haga la voluntad de Dios, porque nosotros podemos ver, ¿no? Las cosas bajo un punto de vista. De la misma manera que un niño ve bajo su punto de vista y los padres lo ven bajo otro punto de vista más lejano, de la misma manera nos ocurre a nosotros. Nosotros vemos las grandes dificultades que a veces hay en la falta de dinero, en la falta de comida, en la falta de vehículo, en diferentes faltas. Sin embargo, Dios ve otro punto de vista más lejano, donde la voluntad de Dios seguramente que será la mejor para siempre, para nuestro bienestar y para nuestra evolución. Por esto digamos siempre, Dios mío, después de lo que te he pedido, que se haga tu voluntad, porque seguramente que será la mejor manera, lo mejor que vas a darme para mí. ¿Cómo entender el deseo del padre si el hijo rechaza su convivencia en actitud de rebeldía? Solamente la docilidad suaviza los golpes del destino, como el algodón disminuye el impacto de los petardos. Es necesario comprender que todo sucede para un mayor crecimiento del hijo, cuando éste acepta el impositivo del sufrimiento. El Padre, amor brinda la experiencia dolorosa para permitirle al hombre una perfecta comprensión de su fragilidad terrestre y de su destino celeste. Bueno, aquí vemos que nos habla del Padre, amor, del Padre, amor, no rebelde, no castigador. No pensemos en un Dios castigador, porque yo recuerdo cuando era pequeño que mi madre siempre me decía, no hagas esto, que si Dios te va a castigar, no hagas aquello que Dios te va a castigar. Dios, si es amor, no puede castigar. Educamos, sí, de la misma manera que nosotros educamos a nuestros hijos y a veces le prohibimos que aquel día le quitamos la tele, le quitamos la tablet, le quitamos cualquier cosa, que él coge una irritación, pero bueno, no importa, porque siempre es para su bien, ¿no? Como dice aquí, da-
Es necesario comprender que todo sucede para un mayor crecimiento del Hijo. Todo y cuanto recibimos de Dios nuestro Padre es para nuestro mayor crecimiento de nosotros. Cualquier cosa, sean enfermedades, sean problemas, sean dificultades, sea lo que sea, Dios, que es amor, nos dará siempre lo mejor, aunque nosotros no lo aceptemos como tal. Que ante cualquier cosa que le suceda, él pueda decir, debo aprovechar lo que me sucede porque es indispensable para mi perfeccionamiento moral. Bueno, vemos aquí que nos dice, estamos recalcando lo mismo, ¿no? Que pase lo que pase, cualquiera de nosotros digamos, debo aprovechar lo que me sucede, sea lo que sea. Estamos repitiendo lo mismo, un matrimonio complicado, unos padres difíciles, unos hijos que no nos aman, que nos aborrecen. Debo aprovechar lo que me sucede porque es indispensable para mi perfeccionamiento moral. Sepamos que Dios permite que reencarnemos en que reencarnen en la familia hijos difíciles, padres complicados, el matrimonio. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad incluso para agradecer y decir, Dios mío, sé que tú me diste tu hijo, no digamos nunca mi hijo, porque todos somos hijos de Dios y tú me lo quitaste. Aquel hijo desencarnó a tierna edad, es hijo de Dios. Tú me lo diste, tú me lo quitaste. Gracias, Dios mío, porque me has puesto un marido, una mujer, unos padres difíciles, pero yo voy a poder, aguantaré hasta el fin, dando todo lo que tengo en mis manos. Por lo tanto, agradezcamos siempre a Dios porque Él nos da aquello que realmente nos hace falta. Cualquiera de nosotros nos encantaría tener, ¿no? Que siempre digo, ¡ay, qué bien si yo tuviese la esposa que tiene mi vecino, si yo tuviese aquellos hijos tan amorosos que tiene un primo mío, si yo tuviese, claro que sí, pero Dios permite que yo tenga aquel hijo difícil o complicado, aquel vecino incluso que me está haciendo la vida difícil y complicada para mi mejoramiento. No es por casualidad. La casualidad no existe. La sumisión lúcida es actitud de sabiduría. La paz en el corazón es fruto de una prolongada siembra de amor. Luchar contra el aguijón significa profundizar. Uy, perdón. Espera, se me ha ido. Luchar contra el aguijón significa profundizar las heridas y los dolores. Su corazón, en ritmo alterado, estaba a punto de estrellarle en el pecho. El aumento de los recuerdos le propició la frase, así en la tierra como en el cielo. Muy bien, que sea, pidamos a Dios que de la misma manera que se vive en este estado emocional donde están los espíritus buenos que ya tienen superado los problemas del orgullo, de la vanidad, de las guerras, por todo creado por negocios, que sea la tierra así. Pidamos a Dios que la tierra nuestra se convierta como este cielo, como este bienestar que todos esperamos. El hombre es el viajero de las estrellas. ¿No serán ellas tal vez un lugar de reposo, departamentos de la casa del Padre? En todas partes rige la voluntad soberana y aceptarla es la única alternativa. El rebelde se encuentra perdido y el camino que no ha recorrido quedará guardándolo. El Bueno, egoísta, sí, sigue, sigue, perdona, sí. ¿sí? El egoísta que desprecia los códigos del amor y la justicia padecerá por libre elección la fuerza de su propia desdicha. Bueno, vemos aquí que nos dice el camino que no ha recorrido, tanto si es en bien como en mal, lo que hayamos hecho en mal, que no hemos recorrido todavía, que no hemos reparado, quedará guardándolo. Significa que en próximas reencarnaciones, si hemos hecho mal, aquello queda pendiente de resolver. El egoísta que desprecia los códigos del amor, aquel egoísta que dice que todo esto son tonterías, que son cosas de religiones, que desprecia los códigos de amor y la justicia, padecerá por libre elección
por libre elección la fuerza de su propia desdicha, porque hay dos maneras, simplemente dos maneras de evolucionar, solamente dos. Una sería el amor, cosa que no sabemos, y la otra sería el dolor. No evolucionamos por el amor, tenemos que evolucionar sí por el dolor. Y vemos que dice, los códigos del amor y la justicia, despreció los códigos del amor y la justicia, padecerá por libre elección, no por castigo divino, la fuerza de su propia desdicha. Yo voy en contra de las leyes de amor y de justicia, y yo mismo me estoy poniendo la carga que en próximas reencarnaciones tendré que resolver. En la tierra y en el cielo están los mismos decretos divinos promoviendo la aventura de los seres. El cielo comienza en la tierra y el hombre avanza a pasos de coraje y de abnegación. A lo lejos, las linternas de los pescadores oscilando en las barcas parecían confraternizar con los astros fulgurantes en el firmamento. Juan se incorporó y abrió los brazos como si quisiera acariciar el inmenso y bendito paisaje que él enmarcara con su verbo de amor. Danos nuestro pan de cada día, dijo con entusiasmo. Bueno, estamos en la hora, pero como es un capítulo que he preferido más no recortarlo, me encantaría poderlo terminar. Y aunque os pido un poquitín de paciencia, pero siempre podéis detener el vídeo y terminarlo más adelante. Y me encantaría poder terminarlo. Vemos que el Padre Nuestro nos dice, danos nuestro pan de cada día. No dice, danos el coche, danos el trabajo, danos aquí, danos... Él simplemente el pan de cada día, lo justo y lo necesario, porque Dios, que sabe de nuestras necesidades, ya nos va dando aquello que nos haga falta. Pidamos lo justo y lo necesario, pidamos amor, pidamos armonía, pidamos comprensión, pidamos que Dios cure las llagas de nuestro íntimo. Siempre pido, siempre digo que son más dolorosas para nuestro espíritu las llagas de nuestro íntimo antes que las llagas de nuestro cuerpo. Por esto, cuando pidamos a Dios, pidamos simplemente las cosas materiales, las cosas más sencillas, lo básico de cada día. El pan es fuerza motriz para la conservación del cuerpo y para su desarrollo. Allá a la distancia, el mar rico en peces, los campos con trigales, las viñas, las plantaciones de leguminosas, el pastoreo, que no falte el alimento para el cuerpo, para mantener el alma que se nutre de amor y se vitaliza en la acción del bien. Pan y vida son los términos de la ecuación existencial. Dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. Bueno, aquí muchas veces en el Padre Nuestro nos deberíamos de detener más en esta frase, porque estamos pidiendo a Dios, estamos pidiendo a nuestro Padre que perdone nuestras deudas o nuestras ofensas, porque sabemos que, bueno, pues siempre hemos dicho cosas que no debíamos, siempre hemos hecho cosas y podemos pedirle a Dios que nos perdone. Pero en el Padre Nuestro estamos diciendo, estamos pidiéndole a Dios, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a aquellos que nos ofendieron. Si yo no perdono a aquellos que me ofendieron, estoy diciéndole a Dios que no me perdone a mí. Perdona nuestras deudas de la misma manera como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por lo tanto, vigilemos cuando decimos esto, porque estamos poniendo nuestra propia condena, porque si no somos capaces de perdonar a nuestros deudores o a aquellos que nos ofendieron, estamos pidiendo a Dios que no nos perdone a nosotros. Cuidado con esto. El alma alborozada penetraba en la grandeza del amor practicado, que es el perdón. Sin embargo, solo quien lo brinda lo merece. Solamente quien disculpa las ofensas
se hace acreedor de ser exonerado de la culpa. Todos los hombres se equivocan y por eso mismo son frágiles que se tornan fuertes ante el perdón que brindan aquellos que los ofenden y hieren. Mayor es la felicidad de quien expresa el perdón. El perdonado es alguien en proceso de recuperación. Entre tanto, aquel que le otorga el olvido al mal ya alcanzó las alturas del bien y de la solidaridad. Vemos aquí que nos dice, el perdonado es alguien en proceso de recuperación. Ha sido perdonado, es como aquel que se ha hecho una herida, uy, perdóname, ¿no? Y voy a curarte la herida y está en proceso de recuperación. Entre tanto, aquel que le otorga el olvido, pero vemos que no dice el perdón, sino el olvido al mal, ya alcanzó las alturas del bien y de la solidaridad. Por eso es tan importante y Jesús tantas veces nos enseña sobre el perdón al prójimo. Aquel que le otorga el olvido al mal, pensamos, bueno, es que es complicado olvidar a aquel que nos hizo daño. Y es verdad, no es fácil, pero miremos de cada vez ir apartando al pensamiento negativo que está en nuestra mente sobre aquella persona que nos hizo daño. Y esto es algo que podemos practicarlo y que podrá ser en beneficio nuestro, porque dice, ya alcanzó las alturas del bien y de la solidaridad. Y estos vamos a ser nosotros, que lucharemos también en perdonar y olvidar a aquellos que nos hicieron daño. El perdón calma y bendice a quien lo dona. Cuando se entienda que perdonar es conquistar ennoblecimiento, el hombre se hará fuerte a través de las concesiones de amor y comprensión que sea capaz de distribuir. La noche avanzaba, con su carruaje de sombras y estrellas hacia la madrugada. La magia de la hora eternizaba en el joven la sublime enseñanza. No nos dejes caer en la tentación, evocó ahora casi sonriendo. Bueno, una de las cosas que muchas veces es que el Padre Nuestro es fantástico, ¿no? Le estamos pidiendo a Dios que no nos deje caer en tentación porque seríamos incapaces de superarnos. Por esto le pedimos, Dios mío, aparta las tentaciones de mí, porque yo no sería capaz de levantarme. Vemos lo que en la gran enseñanza del Padre Nuestro le estamos pidiendo a Dios que no ponga nuestras tentaciones al límite, porque no seríamos capaces de levantarnos y proseguir el camino. Imaginemos unos padres donde ven a su hija que alguien está violando o alguien está haciendo daño a nuestra hija. Y si tuviera un revólver cerca, ¿quién no cogería no el revólver para asesinar a aquel que está haciendo daño a nuestra hija o a nuestro hijo? Entonces estamos pidiendo a Dios, no nos dejes caer en la tentación, porque seguramente que caeríamos en lleno en estas tentaciones. El mayor enemigo del hombre, pensó dilatando sus reflexiones, está dentro de sí mismo. Son las pasiones inferiores que lo mantienen grosero, furibundo, reaccionario. La tentación alcanza a su víctima debido a las brechas morales que éste posee. Latentes, las imperfecciones favorecen la sintonía de las llagas ajenas. Bueno, podemos descifrar un poquitín. La tentación alcanza a su víctima debido a las brechas morales que éste posee. Si no hubieran brechas morales, si nosotros fuéramos rectos y tuviésemos la mente clara y estuviésemos en oración y estuviésemos siempre ejerciendo el bien, tendríamos estas brechas morales, por lo tanto no habría la tentación en nosotros. Cuando se nos abre la tentación a la víctima, pensemos que hay esta brecha moral que está pendiente todavía de cerrar. Por esto es importante que siempre estemos atentos bajo lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, para estar siempre en armonía con Dios.
Dominadoras ejercen su yugo conduciendo a desequilibrios y promoviendo la ruina de las más bellas aspiraciones. Solo el auxilio divino posee el recurso liberador contra las tentaciones que pululan, discretas o bulliciosas, en todas partes. Vencerlas es la forma eficaz de conseguir la propia paz. No dejarse tentar, no tener tentaciones. Esa es la meta. El calidoscopio evocativo llegaba a su fin. Aún escuchaba las últimas advertencias. Mas líbranos del mal. El mal es el adversario del bien, pero no tiene existencia real. Entre tanto, entorpece los sentimientos, destruye los ideales, altera las emociones. El mal desaparece ante la acción del bien. Bueno, vemos que nos enseña también Jesús a pedirle a Dios que nos libre del mal, porque somos incapaces de superarnos. Por tanto, vemos que la oración del Padre Nuestro es maravilloso, ¿no? Ojalá pudiéramos recitarla, siempre pensando lo que decimos, no repetirla rápidamente. Pero pensemos que el mal es el adversario del bien, y es verdad, pero no tiene existencia real. ¿Podemos pensar que la oscuridad tiene existencia real? No, la oscuridad es falta de luz. Una vez se abre la luz, la oscuridad desaparece, no existe. Entonces, el mal tampoco existe. Es falta de luz, falta de esa existencia real. Residente en el interior del hombre aún primitivo, lo esclaviza y atormenta profundamente durante mucho tiempo. Encendiéndose la luz, desaparecen las sombras dominantes. El mal es transitorio, produce daños y no tiene dignidad ni escrúpulos. El amor del Padre lo ilumina, lo descompone, lo anula, cuando la criatura se deja conducir dócilmente. Bueno, vemos que el amor del Padre, estamos hablando del amor de nuestro Padre, ¿vale? Nos ilumina, lo descompone, lo anula, cuando la criatura se deja conducir dócilmente. Por eso es tan importante que nos dejemos conducir por el amor del Padre, no por la dictadura, no por la rebeldía, no por los castigos, sino por este amor del Padre que siempre nos ama. Y seamos dóciles, y no importa lo que nos pueda ocurrir, porque todo lo que nos pueda ocurrir, sea un accidente, sea cualquier cosa, está bajo siempre la mirada, estamos todos siempre bajo la mirada de Dios. Por tanto, nada nos podrá ocurrir, aunque desencarnemos, que es lo que se dice, aunque la muerte venga, no importa, porque continuaremos viviendo. Y Dios siempre nos estará cuidando. Es maravilloso este Padre de amor, es maravilloso. No es un Padre castigador, es un Padre que nos educa siempre amando. Llega el último momento. Pocas palabras. Un gran silencio se había instalado entre los presentes cuando él, soberano y justo, declaró: que así sea. Los deseos santificantes, concluyó el joven, que se cumplan, pero ante la sabiduría del amor, que el hombre se curve especialmente ante las sutilezas que escapan a su comprensión y discernimiento, que son necesarias para desarrollar sus valores latentes. Confiar y dejarse conducir. Sea así la vida del Hijo respecto de su Padre. La oración, sencilla y profunda, quedaría como directriz, como modelo para realizar el intercambio con Dios. Ni la palabrería insensata de los fariseos, ni el silencio rígido de los orgullosos. Alma y corazón en coloquio con el amantísimo. Juan volvió a recostarse en el lecho maternal del suelo y, embriagado por las bendiciones de la naturaleza en fiesta, se adormeció. Vemos que es fantástico, ¿no? Perdóname que vuelva a repetir esto. Confiar y dejarse conducir, porque Dios que es nuestro Padre, y si nosotros confiamos en Él y nos dejamos conducir, pero si hay la rebeldía y queremos hacer las cosas de nuestra manera, es cuando las cosas se desequilibran. Confiar
y dejarse conducir. Es maravilloso. Bueno, pues Bueno, pues vamos a dejarlo. Bueno, el próximo capítulo, El Señor de los Espíritus. bueno, también será un buen... Espero que os guste también este libro porque a mí me encanta Amelia Rodríguez porque nos amplía del más allá de lo que ocurrió con Jesús, ¿no? Con Juan Evangelista no sabíamos de este detalle, pero vemos que el Padre Nuestro siempre es maravilloso. Bueno, chicos, hoy Bueno, perdonadme, pedimos disculpas porque nos hemos alargado un poquitín, pero creo que valía la pena que hayamos ampliado un poquitín más estos detalles maravillosos. ¿cuántas veces hemos dicho el Padre Nuestro de carrerilla sin saber lo que estábamos diciendo, eh? ¿Cuánto Muchas. material hay para aprender? Vaya, vaya, vaya. Pues sí, Bueno, habrá que escucharse el audio unas cuantas veces, ¿no? sí, es Con verdad, una sí. sola no. Yo la primera, ¿eh? Con una sola no tendré suficiente. Me lo Sí. tiene que escuchar unas cuantas veces. Bueno, vamos con la oración de cierre, Josep. Venga, sí, vamos a dejarlo ya. Venga, te damos las gracias, Padre, por este fantástico estudio del día de hoy, que como acabo de decir, tendremos que escucharnos unas cuantas veces porque es tanta la información que con una sola yo mismamente no tendré suficiente. Damos las gracias por poder compartir entre todos un día más este estudio. Damos las gracias al Maestro que es Jesús, que semana a semana nos acompaña con estas experiencias, todos los espíritus que también nos acompañan semana a semana. Y damos las gracias también por tener la oportunidad de compartir este estudio con todos aquellos que semana a semana comparten online a través de este fantástico medio de las nuevas tecnologías, el estudio con todos nosotros. Gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, pues nos Gracias. vemos. Hasta la semana que Chao. viene. Adiós. Chao.